Muy bien, hermanos. ¿Habla Dios hoy en día? No quiero que me conteste todavía, ¿no? Sino hasta el final. A ver si usted y yo entendemos lo mismo por lo que es hablar, el hablar de Dios. La principal diferencia entre una persona inconversa y usted como creyente es que usted tiene una relación personal con Dios. Y el inconverso, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha tenido un encuentro con el Señor, no puede tener una relación con Dios. No la puede tener porque no ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, no ha sido regenerada su alma, no ha sido limpiada su alma con el sacrificio de nuestro Señor. A todos nos interesa que nos hable Dios. A mí me interesa. ¿A quién le interesa que le hable Dios? A todos, ¿verdad? Dios, queremos que nos hables, ¿verdad? Queremos que nos hables. Queremos saber lo que Dios quiere de nosotros. Queremos saber lo que Dios quiere que seamos también. Queremos saber su voluntad, cómo debemos de ser y qué es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que muchas veces perseguimos. Pero la relación con Dios va más allá, y escúcheme bien, hermanos, va más allá de saber qué es lo que Dios quiere de usted y qué es lo que Dios, cómo es que Dios quiere que se comporte. Una relación con Dios es mucho más íntima, más fuerte, más extensa, más rica que esas dos cosas. Ahora, no estoy diciendo que no es que sea malo saber qué es lo que Dios quiere de nosotros o cómo quiere Dios que seamos. No estoy diciendo eso, pero muchas veces lo limitamos nuestra relación con Dios a esas dos categorías. A esas dos categorías nada más, o a esas dos áreas de mi vida. Y Dios quiere tener una relación mucho más extensa contigo, y la Biblia nos habla de que debe ser así. Lo que Dios quiere para nuestra vida es muy importante, pero debemos estar más interesados en una relación con nuestro Dios. O sea, que no es suficiente el saber que Dios me quiere aquí o me quiere allá y cómo es que Dios quiere que me comporte. No es suficiente, hermano. Y si tú te has conformado con solamente saber eso, déjame decirte que te estás perdiendo de lo más importante de tener una relación con Dios. Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere tener una relación con nosotros. Si tú o usted es un cristiano, es un creyente, un nacido de nuevo, Dios te habla. Cuando alguien me comparte alguna situación y me está buscando consejo que yo le pueda dar sobre alguna situación especial de su vida, muchas veces les pregunto, ¿y qué es lo que Dios te ha dicho? Las primeras cosas que le pregunto, ¿y qué es lo que Dios te ha dicho a ti? Y titubean. Empiezan a patinar, como se dice, ¿verdad? Se dice, empiezan a patinar. Porque a veces llegan con uno, con los consejeros, con los pastores, con los líderes, sin antes haberle preguntado a Dios qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que tomen una decisión. Van primero con el pastor, van primero con el maestro, con el de escuela dominical, con el consejero. La verdad es que veo pocas cosas, en pocas ocasiones, hermano, que estemos decididos a pedirle a Dios que nos hable. Y ahorita
levantamos la mano y dijimos que queremos que Dios nos hable. Pero yo te pregunto si escuchas tú a Dios. Pero si usted piensa, hermanos, que ya Dios no habla y que todo está supeditado y limitado a lo que Dios reveló en la Biblia, déjeme decirle que siento pena por usted. Y no quiero que me malinterprete. No quiero decir que Dios nos va a revelar algo nuevo. No. Yo estoy hablando de una relación personal contigo donde Dios está hablando y tú estás escuchando. Tú estás hablando y Dios está escuchando. ¿Cómo puede tener usted una relación personal con Dios si usted no escucha la voz de Dios? ¿Cómo puede usted tener una relación personal con Dios si no escucha la voz de Dios? ¿Cómo puede tener una relación personal con Dios si usted no escucha la voz de Dios? ¿Entiende lo que digo? Se lo repetí 3 veces. Porque muchas veces decimos, yo tengo una relación con Dios. Ah, sí, ¿y qué te dice? No, pues aquí dice que debo someterme, que debo de amar a mi esposa. Pero ¿qué te dice a ti? Eso se lo dice a toda la iglesia, a todos los creyentes. ¿Qué te dice a ti? Quiero que leamos un pasaje, hermanos, porque esto es importantísimo en nuestra vida. Nuestro Dios es un Dios personal. Y Dios me habla, yo lo escucho, yo le hablo, Dios me escucha. Vamos a leer este pasaje, ahí en Juan 10, del 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Conocen su voz. Las ovejas siguen porque conocen su voz. Entonces es claro, hermanos, que aquí ¿quiénes son las ovejas? Somos nosotros, los redimidos. En este caso el Señor Jesucristo está hablando a los judíos, ¿eh? Pero también nos incluye, y más adelante lo vamos a ver, pero es la iglesia. ¿Quién es el pastor? Jesús. Jesús habla, las ovejas escuchan su voz. En otras palabras, hermanos, si tú eres creyente, si tú eres parte del redil, si tú eres una oveja, escuchas su voz. Escuchas lo que Dios quiere, lo que Dios te está tratando de decir. Te puede estar consolando o puede estar haciendo alguna otra cosa. No necesariamente te tiene que estar enseñando qué es lo que debes de hacer y cómo debes de comportarte. No dice cómo me siento que Dios me habla. No dice tampoco como que siento como que Dios me está hablando, sino escuchan su voz. Escuchan su voz, hermano. No digo que Dios no da ciertas impresiones, sí las da. Y se manifiesta y nos enseña a través de ciertos sentimientos o circunstancias. Y hay gente que piensa que Dios ya no habla más que por su propia, nada más por la pura palabra, que Dios ya no se comunica personalmente con sus hijos. Pero sus ovejas oyen su voz. No soy yo el que digo esto, es Jesús. Es más,
Están letritas rojas ahí, ¿verdad? En algunas Biblias. Quiere decir que son palabras de Jesús. A sus ovejas llama y las saca. No las saca a punta de golpes, sino que las saca a punta de hablarles. Las llama y ellas salen. Las ovejas identifican la voz de su Señor, enseñándoles el camino. Conocen su voz, porque Jesús es el pastor y Él está hablando a sus ovejas. Y hay un versículo más adelante, en el versículo 16 del mismo capítulo, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahí estamos nosotros, hermanos. Somos los gentiles. A no ser que usted sea un judío, que creo que no tenemos algún judío aquí, ¿verdad? Al menos nadie ha dicho que es de la tribu de Benjamín o de Judá, no he escuchado, ¿verdad? Somos puros gentiles, en otras palabras. Ahí estamos incluidos en ese versículo, hermano. Tengo otro rebaño. Al principio está hablando a los judíos, ahora está hablando a los gentiles. Tengo otro rebaño, que son los gentiles, que también son mis ovejas y escuchan mi voz, porque yo soy el pastor, dice el Señor Jesús. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, oirán mi voz. Un rebaño compuesto de judíos y gentiles que tendrán un solo pastor. Pero hay otros versículos más adelante, en versículos 27 y 28 de sus Biblias, ya hablando de los judíos y de los gentiles, ya como grupo, ya como redimidos, ya como hijos de Dios. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora sí, hermanos, yo le pregunto, ¿usted es una oveja del Señor? Y si usted contesta que sí, ¿usted escucha la voz de Dios? ¿Usted escucha la voz de Dios? ¿Escucha que Dios le habla a usted en lo personal? Porque si no, hermanos, entonces usted tiene un problema. O no es redimido, o segundo, está limitado a que Dios solamente le va a hablar a través de la Escritura. El propósito de la Escritura, hermanos, es para que nosotros tuviéramos un estándar, una doctrina, una enseñanza, para que lo que yo piense y lo que yo pueda hacer, siempre lo hago en referencia a lo que dice la palabra. ¿Dónde está escrito? Decimos ahí en la clase de escuela dominical. Lo que haga, lo que yo diga, ustedes deben de siempre cuestionarlo. Y lo que se haga y se diga en esta iglesia, ustedes deben siempre cuestionarlo. ¿Dónde está escrito? Porque si no está escrito, es palabra de hombre. Entonces, Jesús es el pastor, nosotros somos sus ovejas, Él habla y nosotros escuchamos. La pregunta otra vez: ¿está oyendo usted su voz? Porque las ovejas, dice este pasaje, oyen su voz. Oyen su voz. Oyen su voz, hermano. La voz de Dios. Es Dios hablando a sus ovejas. Y si usted es una oveja, usted debe de escuchar la voz de Dios. Entonces quiero compartir con ustedes 3 cosas importantes en cuanto a esto de escuchar la voz. La primera, hermanos, es parte de tu naturaleza. Es algo que Marcial nos ha estado enseñando una y otra vez en el instituto, de que somos, porque la Biblia lo declara. No es porque yo quiera o me esfuerce, sino porque ya soy en Cristo. Así la Biblia lo declara. Y en este aspecto, la Biblia declara que yo soy una oveja, hermanos. Por lo tanto, debo de escuchar. No hacemos ni damos un curso de cómo escuchar la voz. Porque si usted es oveja, debe de escuchar la voz de Dios.
debe de escuchar la voz de Dios, porque es parte de su naturaleza. Si usted es una oveja, es parte de su naturaleza. No es algo que usted hace, es algo que usted es, hermanos. Es innato, naciste espiritualmente con esa habilidad. Y no solamente estoy hablando para la gente que está redimida, sino también para el ser humano común y corriente, e inclusive los no redimidos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con una capacidad para escuchar la voz de Dios. Así nos hizo. El hombre pecó y esa capacidad se distorsiona por el pecado. Una vez que somos redimidos, esa capacidad se vuelve a restaurar. Pero todo el ser humano tiene esa imagen, esa naturaleza implantada en su vida de poder escuchar la voz de Dios. El pecado la ha corrompido, la ha distorsionado. Y el que no es redimido batalla para escuchar. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo y esa capacidad ha sido restaurada. Hermanos, Dios nos creó para tener comunión con Él. Por eso creó a Adán de esa manera, para que Él pudiera tener una relación con Él. Y dice la palabra que Dios se paseaba ahí en el huerto platicando con Adán. Y yo no me imagino al Señor en el huerto del Edén, nada más diciéndole a Adán: vete por aquí, vete por allá, no hagas esto, camina mejor, enderézate. No, era una relación íntima, una relación de amigos, hermano, donde conversaban. Fíjate, Señor, me pasó esto ahora que andaba por ahí en aquella sección del Edén. Mira, me sucedió, encontré esto y un animal feo con una narizota y unos colmillotes. ¿Cuál es ese? Pues es el elefante. Ah, es que bien. No te apures, fíjate que esos elefantes, le dicen, yo creo le decía el Señor, van a ser unos animales que les van a ayudar mucho para acarrear cosas pesadas. Una comunión, una relación. Dios nos diseñó para tener comunión con Él, para tener una relación con Dios. Para eso fuimos salvados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios es un Dios que habla, hermanos. No es un Dios inerte, no está mudo. Nuestro Dios es un Dios que habla. La razón para que hayamos sido creados para escuchar y platicar con Dios es porque fuimos creados en la imagen y semejanza de un Dios que habla y escucha. Por eso fuimos creados para escuchar y para hablar, porque nuestro Dios es un Dios que habla y escucha también. Entonces, es muy importante, hermanos, que nuestra relación con Dios sea una relación de comunión, una relación con nosotros, con Dios. ¿Para qué te habría creado Dios si no te puedes comunicar con Él? ¿Para qué te habría comunicado Dios, creado Dios de esta manera de hablar y escuchar, si Dios nunca te habla y nunca quiere hablar contigo o nunca te escucha? No, hermanos, Dios nos creó con esa imagen y semejanza precisamente porque Él le interesa comunicarse contigo, hablar contigo y escucharte. Es algo con lo que has nacido y has sido restaurado en el momento en que fuiste salvo. Hermanos, esto nos separa de los animales. Y no quiero decir que los animales no puedan escuchar, pero esta relación íntima solamente la podemos tener el hombre con Dios. Los animales no pueden. Sí es cierto que los animales sienten y escuchan y más o menos entienden. Y por ejemplo, para aquellos que tienen perros, gracias a Dios nosotros ya no tenemos perros. Fue una oración de 10 años, hermanos, contestada. No se crean, pero sí, ya no tenemos perros, gracias a Dios. Usted le dice a un perro,
cualquier cariño y empieza a mover la cola. Saben lo que están diciendo, pero hasta cierto nivel. Porque si usted le dice al perrito así de esta manera: véngase perrito estúpido, bruto, flaco y feo, pero con ese tono, el perro de todas maneras va a mover la cola. No tiene esa capacidad de discernir, de tener una relación con el hombre, porque no ha sido diseñado para tal. Nosotros sí. Las palabras tienen significado, no solamente el sentimiento y el lenguaje corporal. Todo es una comunicación global, ¿verdad? Usted fue creado a la imagen y semejanza de un Dios que habla. Te creó con la habilidad de escucharlo, porque así lo dice y lo vemos a través de la palabra. Adán, lo vemos con Adán, es visitado por Dios. Enoc caminó con Dios. Moisés habló con Dios. Y déjeme decirle, hermano, que estos no son excepciones. No fueron registradas para que fueran excepciones. Ahora, no quiero que me malinterprete, que ahora sí de repente Dios se nos va a mostrar ahí en el Cerro Grande con fuego y nos va a hablar a todos con voz de trueno. No. Pero lo que está tratando de decir el Señor ahí es que estas no son excepciones en cuanto a la relación que tenemos con Dios. Dios nos habla. De esa manera Dios habló a ellos. Dios nos habla de muchas maneras a nosotros. Son muestras, ejemplos de cómo habita Dios entre su pueblo, en su iglesia, en nosotros, hermanos. El hombre, nosotros estamos diseñados para tener una conversación continua con Dios. Continua con Dios. Y conversación es hablarle y escucharle. Y conversación es que Él me hable y que Él me escuche. Eso es una conversación. Hermanos, pero cuando decimos nosotros, es que cuando hablamos nosotros, eso le llamamos oración. Y cuando Dios nos habla, le llamamos esquizofrenia. No, hermanos, Dios habla. Dios habla. Dios habla. Algunos dicen que Dios no habla, que solo habla a través de los líderes de la congregación, y por eso buscan el consejo, buscan la recomendación de los líderes de la congregación. Y es muy conocido, hermanos, que cuando un líder está oyendo la voz, y lo pongo entre comillas, de Dios, empieza a caer en errores terribles, ¿verdad? Que empieza a oír demasiado la voz de Dios, empieza a caer en errores doctrinales, pecados, exageraciones. Nadie lo controla porque Dios le está hablando. Pero el hecho de que él caiga en un error así no quiere decir que Dios no le habla a su iglesia. No le habla, no te habla a ti, no te habla a mí. Entonces, al ver estas cosas nos retraemos, no queremos ver nada con eso. Pero Dios sí habla, y tenemos ejemplos, no solamente bíblicos, sino también de la historia de la iglesia. San Agustín, ¿recuerda la historia de San Agustín? Agustín de Hipona era un perverso que le daba vuelo a la hilacha. Estaba en Roma y de repente está en su casa y tiene un pergamino del libro de Romanos ahí enfrente de él, y ve una niña que está en un columpio meciéndose, y la niña diciendo: levanta y lee, levanta y lee, levanta y lee. No era una canción infantil. Y él lo interpreta y dice: es Dios el que me está hablando. Levanta el pergamino y lee el capítulo 13 de Romanos, y allí mismo se convierte. Podemos ser muy ortodoxos y decir: no, es que Dios no puede hablar de esa manera. Pero vemos nosotros el resultado de uno de los mejores teólogos que ha dado la iglesia, San Agustín de Hipona. Y también los israelitas, hermanos, clamaban
mis ovejas, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es lo que constantemente buscaban los israelitas. Señor, guíame, enséñame, dime, háblame. ¿Cómo es que quieres que lleve mi vida? Isaías, ahí en el capítulo 6, ustedes pueden ver que Isaías, Dios le habla directamente y tiene un encuentro con el Señor y en su llamamiento. Pero más adelante en el capítulo 58 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y allí la traducción de pastoreará es que Dios te guiará. En otras palabras, es el pastor enfrente y nosotros siguiéndole porque escuchamos su voz. Isaías lo dice. Tenemos otro versículo ahí ya en los evangelios. En Juan dice: Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y esto es muy importante, hermanos, porque aquí uno de los discípulos le dice: bueno, ¿cómo es que vas a estar manifestándote a nosotros y no al mundo? Pues sí, yo estoy aquí pegado al vecino, pero ¿y te va a ver, no te va a ver? Dice: no, la diferencia es que voy a ir a hacer morada en tu vida, mi Padre y yo, y haremos morada allí. Y déjeme decirle, hermanos, ¿cuál es el propósito de que Dios haga morada en tu vida? ¿Para estar sentado nada más, quieto, mudo, inerte, inactivo, estático totalmente? No, hermanos. Dios viene a hacer morada en tu corazón para tener una relación contigo, estar hablando contigo. Por eso viene aquí, por eso viene a ti, para entrar en una relación contigo, hablar contigo, que escuches su voz, Él te escuche. A eso vino a hacer morada. Y el Señor Jesús aquí lo está diciendo. No estamos hablando, hermanos, de que de repente siento un codazo espiritual. Ay, Señor. O que se me puso la piel de gallina y es el Señor, es el Espíritu, ¿no? Hermanos, no descarto esas posibilidades. Dios es soberano en hablar como Él quiera, ¿verdad? Pero es más íntimo y más completo. Es una relación. ¿Se imagina que Virginia y yo nada más tuviéramos una relación? Oye, pues ¿qué va a haber de cenar? No, pues están frijoles, ¿no? Ok, y luego ¿qué? Pues no, pues hay que acostarse, y luego mañana que no, pues también, y luego el mandado, y pues yo me voy al trabajo y regreso a las puras instrucciones, hermanos. A veces limitamos a nuestro Dios con puras instrucciones, mandamientos, cómo debo de ser, qué es lo que debo de hacer, y no una relación con Dios, oyendo su voz, hermano. Si no estás oyendo su voz, te estás perdiendo de lo más hermoso por lo cual el Señor te salvó. Él te salvó para tener una relación contigo, y una relación es de comunicación. ¿Cómo puedes tú tener una relación con Dios si tú reclamas tener una relación con Dios si no estás hablando y conversando con Él? ¿Cómo puedes tú reclamar que te estás caminando con el Señor si no hay palabras que se estén intercambiando entre Dios y tú? Sin tener una comunicación individualizada. Limitamos nuestra relación con Dios diaria a que Él cuide de nosotros solamente. Señor, cuídame. Sí, hijo, te voy a cuidar. Aquí estoy, pendiente. Y pareciera que es como aquella madre que deja a su hijo ahí jugar en el pasto y está lejos viéndolo, pero no le dice nada. Dios, así a veces manejamos nuestra relación con Dios. Dios ahí en el cielo y nosotros aquí en el mundo. Ya cuando me voy a caer en el pozo, entonces sí, Dios me da un grito, o me va y me saca.
Pero esa no es la relación con Dios. Esa no es. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz. Como les decía, el pecado distorsionó esto, hermanos. Corrompió esa habilidad con la que el Señor nos había creado. Sin Cristo, sin la redención que Él hace en un pecador arrepentido, no hay manera de entrar en comunión con Dios, en una conversación con Él. Pero usted y yo hemos sido redimidos, dice la palabra de Dios. En aquel tiempo estábamos lejos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No podíamos escuchar la voz de Dios. No podíamos escuchar lo que Dios quería decirnos. Sin embargo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos a miles y miles y miles de millones de kilómetros lejos de Dios y no podíamos escuchar la voz de Dios. Pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, por ese sacrificio. Y podemos. Es algo con lo que usted tiene, hermano. Estábamos lejos, no escuchábamos, pero cuando nacemos de nuevo, en términos actuales, hermanos, es como si ese software que teníamos en nuestra vida para comunicarnos con Dios estaba contaminado con un virus. Entonces el Señor le puso un antivirus, lo quitó y nos cargó el Espíritu Santo para que ahora sí pudiéramos comunicarnos con Dios. Eso en términos actuales, ¿verdad? Para que podamos entender. He declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Y has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Y aparte, escucharás su voz. Y aparte, hermanos, escucha su voz. El tener comunión con Dios va más allá de tener un benefactor poderosísimo como es nuestro Dios a nuestro lado. Dios es nuestro amigo, hermanos, y quiere tener comunión con nosotros, quiere hablarnos, quiere que le hablemos. El registro bíblico no es que Dios nada más esté cuidando personas, no es su rol, es uno de sus roles. Su rol principal es tener comunión contigo. Dios habló con Adán, con Pablo, con Juan, con Abraham, con Pedro, con María, con Isaías, con Nehemías, y no se acabó ahí, sino que hoy en día, a través de la historia de la iglesia, habló con San Agustín, con Teresa de Ávila, con Francisco de Asís, con Martín Lutero, con Juan Wesley, con Charles Spurgeon, con Moody, con Toyer, con Francis Schaeffer, con Dallas Willard, Chuck Swindoll, etcétera, 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 etcétera. Dios habla, hermanos, a sus hijos. Dios habla. Esta gente que he hablado se comunica con Dios, se comunicaba con Dios, los que ya han muerto, como respirar todos los días. Pero además hay gente que jamás escribieron un libro, ni tampoco han predicado jamás. Pero eso no los obstaculiza para escuchar la voz de Dios todos los días. Amén. Amén, hermanos. Escuchar la voz de Dios. Fíjense la relación que Dios está pidiéndonos. No, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Él nada más recibe instrucciones, recibe mandamientos, recibe órdenes. Ese es el esclavo. No sabe lo que quiere, no tiene por qué el amo darle explicaciones de lo que le ha dicho que haga. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjense, hermanos. Ahora somos amigos del Señor. Y una amistad es de relación, de conversación, de tener ese encuentro con el Señor día con día, ¿verdad? Dios habla a través de las Escrituras, sí. Dios habla a través del Espíritu Santo en nuestra vida, sí. Que mora en el creyente, y Dios a través de la congregación, a través de las circunstancias. Pero Dios continuamente está hablando con cualquiera de esos medios y otros más que no estoy mencionando. Dios habla, hermanos. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Otro, hermanos. No solamente es algo con lo que tú ya naciste, sino que es algo con lo que se aprende. Bueno, a ver, Max, me estás confundiendo. Pues no dices que ya nacimos con eso y ahora me dices que tengo que aprender. Bueno,
La explicación es que, por ejemplo, un niño, nosotros, o los bebés, nacieron con esa capacidad de hablar y de escuchar, pero no la desarrollan hasta que no empiezan a aprender cómo hacerlo. Y ya lo empezamos a escuchar a los 2, 3 años, 4 años. A los 5, 4 años ya son unos pericos que no los puede uno ni parar, ¿verdad? Así es esto con el Señor. Aparentemente puede ser contradictorio, hermanos, pero tenemos esa capacidad, pero es algo que debemos de aprender también. Lo mismo tiene esa habilidad para escuchar a su madre, el bebé, pero tiene que aprender a escuchar a su madre. Y déjenme darle un pasaje. Vámonos a 1 Samuel, porque no lo puse todo allí, pero vamos a leerlo desde el versículo 3. Dice allí: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba en el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. No seas necio. Bueno, esas ya son palabras mías, ¿eh? Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿por qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hermanos, es un claro ejemplo de que Samuel tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. Él pensaba que era Samuel, Elí. Samuel pensaba que era Elí, el sacerdote, y por eso iba y le preguntaba: ¿qué quieres? Yo no te he hablado, vuélvete, acuéstate. Y otra vez el Señor le hablaba a Samuel: Samuel, Samuel. Y iba otra vez con Elí: ¿qué quieres? Tuvo que ser enseñado Samuel a escuchar la voz de Dios. Elí le dijo: Samuel, no soy yo, la voz que escuchas es Jehová. Vuélvete, y cuando vuelvas a escucharla, di: heme aquí, y Dios te va a hablar. Crecemos con esta naturaleza para escuchar la voz de Dios, pero tenemos que aprender a escuchar de entre el sinnúmero de interferencias que podemos tener en nuestra vida, a escuchar e identificar la voz del pastor. Mis ovejas conocen mi voz. Conocen mi voz. Inclusive los apóstoles dijeron: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Los apóstoles tuvieron que ser enseñados a orar, así como también tenemos que ser enseñados a escuchar la voz de Dios. A escuchar la voz de Dios. Porque si usted no puede escuchar la voz de Dios, entonces ¿para qué le ora? La oración nunca fue la intención de Dios, que la oración fuera una lista de cosas que Dios tenía que hacer o tiene que hacer en mi vida. Señor, necesito esto, necesito aquello, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. No es la oración como Dios la diseñó. La oración es para hablar y tener comunión con Dios. Sí es cierto que dentro de la oración podemos presentar nuestras peticiones, pero no es eso lo principal de la oración, hermanos. Y si usted está usando la oración exclusivamente para referirse al Señor: Señor, cuídame en este día, te encargo mi esposa, te encargo mis hijos, bla, 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 que el trabajo, que aquí, que allá, y una lista de: haz esto,
Como cuando vamos saliendo y nuestra esposa nos dice, oye, ahí te tengo una listita para que vayas y compres esto, ¿eh? Así le presentamos al Señor. Señor, aquí tengo una lista. Fíjense, hermanos, qué tan incongruente a veces nos referimos ante Dios. Usted no toma el teléfono y habla con su papá, su hermano, su hija, su esposa. Oye, quiero que hagas esto aquí y allá, que después te vas allá. Oye, quiero que también resuelvas y pagues la luz, el agua, aquí y allá. Y ¡pum! Colgamos. Así tratamos a Dios. No escuchamos lo que Él quiere decirnos. A lo mejor no le interesa lo que le estamos pidiendo. Es probable que el Señor, a veces cuando no responde a nuestras oraciones, muchas veces porque, como dice Santiago, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. No escuchamos lo que Dios tiene al respecto de nuestra oración. Colgamos inmediatamente. Colgamos inmediatamente, hermanos. Dios, necesito esto y esto y esto otro. Tengo que irme, y Dios pensando que no tienes tiempo para escuchar lo que yo tengo que decir al respecto de lo que me acabas de decir. Y hermanos, déjeme decirle que el escuchar a Dios no depende del conocimiento ni de la sabiduría, sino simplemente depende de ser enseñado, estar allí. No depende de cuántos años tienes en Cristo. Tienes esa habilidad, pero depende de ser enseñado. Tienes que aprender. Tercero y último, hermanos, es algo en lo que se madura. Y déjeme decirle que el escuchar la voz de Dios no es como aprender en bicicleta. Que una vez que usted aprende bicicleta, aunque no haya tomado una bicicleta en 30 años, usted no se va a caer, sabe cómo conducir una bicicleta. Una vez que aprende, ya no se cae, ya sabe cómo se maneja una bicicleta. No, hermanos, el escuchar la voz de Dios es algo en lo que se crece. Es como aprender ballet, es como aprender karate, donde se empieza a aprender desde el primer día de clase hasta que se muere. Siempre está madurando y afinando su oído a escuchar la voz de Dios. Hermanos, a veces llegamos a las aberraciones o de incongruencias de que Dios me está dando instrucciones a cada paso que doy, ¿verdad? Y son los mensajes de texto, ¿verdad? Dios me dijo que me vaya por acá y no por acá, y voy para acá. Y Dios me dijo que mejor me vaya al súper de acá y no el de acá, y vamos para acá. Dios me dijo que leyera la Biblia allá y no más tarde, y me pongo a leer. Empezamos con una serie de mensajes de texto que Dios nos, para esos grupos de WhatsApp en los que estamos, que nos mandan y nos saturan el teléfono con tantos mensajes, ¿verdad? Así creemos que Dios se obra y que nos está dando instrucciones cada minuto. No, hermanos, es una conversación con Dios, una relación con Dios. ¿Te gustaría que Dios te estuviera dando cada instrucción para ti durante el día? ¿Qué padre le gustaría estarle diciendo a su hijo, y ahora ve, hazte por aquí y hazte por allá? No, hermanos, no es así. Cuando mi hija, la mayor, estaba en España y mi hija menor estaba aquí y quería ir a visitar a su hermana, Virginia y yo no podíamos ir. Entonces mi hija tenía 16 años, entonces pues mandarla, siempre había viajado con nosotros, Annelisa, y mandarla a Europa por primera vez, 16 años sola. Entonces yo le hice una lista de instrucciones, pero al detalle. Todavía tengo el documento por ahí, que era guardado en mi computadora. Vas a llegar, te vas a bajar, espérate, no corras, te enfilas con los demás, vas a caminar, vas a subir una escalera eléctrica,
y luego vas a ver un corredor y vas a seguir siguiendo a la gente, y luego vas a ver señalamientos donde diga que está aduana, inmigración, y tú, bueno, hermanos, le di en detalle todo. Y luego te van a dar unos papeles y vas a llenar y luego después te van a otro papel, te vas a llenar y te vas a presentar y les vas a decir que vas en tránsito, que no te vas a quedar en Estados Unidos, que vas a Europa. Y cuando llegues allá de Dallas a Nueva York, allí te vas a llegar. Como yo ya conocía, en ese tiempo estaba viajando mucho, yo conocía los aeropuertos como la palma de mi mano. Allí en el lado izquierdo te vas tú, no para el lado derecho, y aquí, allá, etcétera, etcétera. De tal manera que mi hija llegó sin ningún problema allá, traía sus instrucciones aquí. Ahora mi hija pues viaja también mucho, ya no le mando instrucciones. ¿Se imaginan? Que yo le esté mandando instrucciones de cómo viajar y qué es lo que debe hacer y qué decisiones debe tomar. Ahora Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios habla y puede hablarte todo el día, pero lo hace para tener una relación contigo, no para darte instrucciones una y otra vez. Hermanos, aparte, otra manera de que a veces usamos es el dedo comunicador. A ver, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Ah? Señor, háblame. Si no me gusta el versículo, lo cambio, ¿no? Es que ese era para acá y le fallé. Hermanos, ¿cuánta gente usa ese método? Vuelvo al punto, hermanos. No limito el poder y la soberanía de Dios. Dios puede hablar hasta con las piedras, a través de las piedras. Pero no es como Dios habla normalmente. Como aquella señora que se quería divorciar, ya no quería a su marido. Señor, ¿qué quieres cómo quiero que me digas si dejo a este hombre? Y abrió allí el versículo y dice: Lázaro, levántate y salva. Pues si la señora, pues el Señor quiere que me vaya. Hermanos, Dios no es así. Así Dios no comunica. Ni está dando mensajes de texto cada minuto de tu vida, ni tampoco es el dedo comunicador, ni tampoco la filosofía de pues lo que es esa. Yo siento que estoy en la voluntad de Dios, así que todo lo que haga Dios lo va a aprobar. Amén, amén. No siempre lo que usted escoge, hermanos, déjeme decirle y advertirle que no siempre lo que usted escoge es lo que Dios quiere para su vida. Si no tiene esa relación con Dios, en constante comunicación con Él, se va a perder de algo muy hermoso. Dice ahí: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Es algo con lo que se madura. Nunca fue la intención de Dios de comunicarse con sus hijos con solo instrucciones, hermanos, con mandamientos. A veces quisiera que Dios nos hablara así. ¿Y sabe por qué? Porque queremos quitarnos de la responsabilidad y decir como Adán: la mujer que me diste. Pero Dios no habla así. No fue la intención de Dios morar en nuestro corazón para estar dándonos instrucciones, sino tener una relación y que nosotros escuchemos su voz. Dios le dijo a Abraham: levántate, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dio una serie de instrucciones: mira, te vas por acá y luego ves el cerro y ahí das vuelta y luego ahí te quedas un rato y luego después, y luego ya cuando veas un cerro con 3 picos, ahí es la tierra. No, por fe se levantó. Señor, tú me estás diciendo, te estoy creyendo lo que tú me estás diciendo, porque tengo una relación contigo, y me levanto y dejo mi tierra y mi parentela. La responsabilidad y la iniciativa, hermanos, déjeme, es muy importante esto que le voy a decir. La responsabilidad y la iniciativa son el corazón de la relación con Dios. Dios no te anula. Dios no te anula tu libre albedrío, tu iniciativa y tu responsabilidad.
De hecho, esto enmarca la hermosa relación que tenemos con nuestro Dios, donde Dios nos está hablando y somos amigos. No somos robots y tampoco Dios quiere tener relación con robots. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo podemos ser llenos, hermanos? Teniendo una relación con Él. Teniendo una relación con Él. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando en fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es algo con lo que estamos creciendo y madurando todos los días y que vamos progresando. A medida que vamos aprendiendo lo que es Dios y sus propósitos en nosotros, en esa medida que lo vayamos conociendo, es decir, madurando, vamos oyendo cada vez más clara su voz. Dios nos guía, pero nos habla de espontaneidad, de iniciativa. No nos da las instrucciones del día. Eso se le hace a un niño. Debemos guiar a un niño con la autonomía que necesita para crecer, dejando que tome sus propias decisiones. Debemos dar guía a nuestra vida a través de una relación personal con Dios, hermanos. Y ahora sí te pregunto, ¿te habla Dios? ¿Te está hablando Dios? Déjame decirte que sí te está hablando Dios. Pero la pregunta, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Escuchas su voz todo el día? ¿O solamente te acuerdas de versículos o mandamientos? ¿O te acuerdas de lo que debes de hacer? Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero nuestra relación con Dios va más allá. Es de tener un amigo a nuestro lado, hablando con nosotros, conversando, escuchando su voz. Y podemos escucharlo con muchos medios: palabra, hermanos, iglesia, circunstancias, el trabajo, lo que sea, hermanos, hasta porque se mueve una hoja de un árbol, Dios puede estar hablando. Pero la pregunta es, ¿estás escuchando la voz de Dios? Porque si no estás escuchando la voz de Dios, hermano, te estás perdiendo de lo más hermoso de una relación con Él. De lo más hermoso. Y te voy a decir que tu relación con Él es simplemente de instrucciones, de mandamientos, de cosas que hay que hacer. Este es el asunto, hermano. Si eres una oveja, escucha su voz. Si eres una oveja, conoces al Señor cuando habla. Dios habla. Dios habla. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque estamos en su mano. Escuchamos la voz de Dios. Yo lo invito a que busque la voz de Dios en su vida y verá qué hermosa, qué enriquecida su vida será cuando Dios se convierta en un amigo al lado suyo.